colocando de su Santo Espíritu en nosotros a través de su palabra, porque sus palabras son espíritu, dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espirituales. Eso quiere decir que sus palabras tienen poder para transformarnos. Entonces vamos a empezar por el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Y vamos a orar primero. Vamos a hacer una oración pequeñita, pero eso no quiere decir que no sea poderosa. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nos presentamos delante de su presencia en esta hora, junto a mi madre Margarita, junto a Silvana, junto a Pedro, Señor, junto a Irene y junto a mi vida, y queremos ser enseñados por usted. Queremos que usted tome este momento, Señor. Yo solamente soy el moderador, pero el que enseña es el Espíritu Santo. Y queremos ser usados por usted, que la revelación de su Santo Espíritu nos enseñe, nos instruya. Que todo lo que hagamos en esta hora, lo hagamos, Señor, con el fin de conocer más a Jesucristo a través de su palabra. Gracias, Señor. Pedimos que fluya la revelación, que fluya la gracia, que fluya el entendimiento y que nuestro espíritu, Señor, crezca a través de su palabra, porque sus palabras no vuelven vacías, sino que cumplirán el propósito por el cual son enviadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a leer una introducción al libro de Mateo. Dice, el libro de Mateo es fundamental para comprender la Biblia, como el oxígeno lo es para respirar. El escritor del primer evangelio no se identifica por nombre, pero el autor fue Mateo, cuyo nombre significa don de Yahweh o don de Jehová. Nosotros, más que decir Yahweh, decimos Jehová, pero es una forma de decir el nombre nomás. Era conocido también por el nombre de Leví. Mateo, Jesús le decía Leví. Él respondió de inmediato a la invitación de Jesús cuando Jesús le llamó. Jesús llamó a Leví Mateo y él acudió a ser uno de los discípulos. Y en Capernaum dejó su oficio de recaudador de impuestos. Mateo era recaudador de impuestos para el gobierno romano. Para seguir a Jesús, o sea, dejó de trabajar para el gobierno romano para seguir a Jesús. Siempre aparece en la lista de los 12 apóstoles. Mateo estuvo entre los 12 apóstoles, porque los otros evangelios, podríamos decir Marcos y Lucas, no fueron los discípulos presenciales, ellos tomaron apuntes. Ellos son discípulos posteriores. Juan sí fue escrito por uno de los 12 apóstoles, y Mateo también. Y Mateo, para que ustedes sepan, tiene un enfoque relacionado hacia los judíos, porque él habla en términos judíos. Entonces, los lectores a los que él quería llegar directamente con este evangelio era a los judíos. Él cita 53 veces el Antiguo Testamento, tanto el hebreo original como la traducción griega, y alude al mismo 76 veces, más que cualquier otro escritor de los evangelios. Mateo escribe acerca del reino de los cielos, expresión que no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Yo estoy leyendo esta panorámica de la versión de las Américas. Esta recopilación que estoy leyendo no es mía, por ejemplo, pero sí es muy buena como un apoyo. Él se refiere al hijo de David 9 veces, haciéndose recordar a sus lectores de las profecías mesiánicas. La genealogía de Jesús se entrelaza en Abraham y desde ahí hacia abajo. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver
la genealogía. Entonces, ahora vamos a pasar a leer el libro del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Nosotros decimos según Mateo, no según San Mateo. ¿Por qué no decimos según San Mateo? Porque el San se lo colocó la Iglesia Católica. Esa cuestión de hacer santos, ya que Mateo no fue el único santo, nosotros también somos santos. Nosotros somos santos porque la terminología santo quiere decir apartado para Dios, consagrado para Dios. Y por la fe nosotros somos santos, pero no de la forma que lo muestra la Iglesia Católica. Entonces el Evangelio debiera llamarse el libro según Marcos, o según Mateo, o según Juan. Porque la Iglesia Católica como que pescó la figura de los 12 apóstoles y hizo de ellos ídolos en la Iglesia Católica. En el panteón de la Iglesia Católica están los ídolos, que son estatuas que la gente le adora, la gente le pide favores. Se está escuchando todo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a empezar a leer el capítulo 1 de San Mateo, y si me pueden ayudar con la lectura, yo podría leer el versículo 1, el versículo 2 lo puede leer el Soco, y el versículo 3 mi mamá, y el cuarto la Irene. ¿Ya? Podemos hacerlo así. ¿Quién es el primero? Tú. Yo. Entonces dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Continúa, por favor. El versículo 2 yo. Sí. Abraham engendró Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Hasta ahí. Ahora, si mi mami puede leer el 3, Margarita. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esdrón y Esdrón a Aram. Aram. Y ahora la Irene. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. De Salmón. Él fue el padre de Salmón. A todo esto, cuando dice se fue padre de Salmón, no se refiere a un pescado que era un salmón, ¿ya? Ese era el nombre. Se llamaba Salmón. Ahora, de lo que hemos leído, ¿ustedes pueden rescatar algo de esto? ¿Les queda algo en la memoria de qué se está refiriendo lo que estamos hablando? Porque a veces uno lee esta genealogía y las pasa de largo, pero aquí hay una gran riqueza. Y de esa riqueza les quiero hablar para que ustedes empiecen a entrar desde la primera lectura a la riqueza que hay en el Evangelio. El Evangelio, para que ustedes sepan, es Biblia pura, es referencia al Antiguo Testamento. Entonces aquí yo les voy a explicar esto. Soco, como que no te veo, prácticamente te veo la pura. Ahí, te veía la pura frente nomás. Ahí sí. Mira, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Genealogía quiere decir de dónde nosotros venimos. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? Eso quiere decir. ¿Quiénes fueron nuestros tatarabuelos? Entonces aquí habla del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Aquí dice hijo de David, haciendo alusión de que Jesucristo era el Mesías o el prometido, porque a David se le había prometido que desde sus descendientes saldría un rey eterno. Entonces por eso se dice hijo de David, para decir que Jesucristo sería el descendiente eterno. Después dice, Abraham engendró a Isaac. Cuando dice esto,
nos dice entonces que de los antepasados de Jesucristo estaba Abraham. ¿Ustedes saben quién fue Abraham? Cualquiera puede responder. Abraham el padre, no es profeta, ¿o no? Abraham fue un profeta, sí, Abraham fue un profeta. Mamita, ¿usted sabe quién fue Abraham? Bueno, yo tengo entendido que Abraham fue el padre de la fe. Ya. ¿A quién? Déjame ir. Ya. No enredar. No, si está bien, si yo quiero saber la base bíblica que ustedes tienen. Mire, les voy a explicar. Abraham, ¿por qué fue el padre de la fe? Abraham fue el padre de la fe porque él creyó a Dios y Dios comenzó con él algo extraordinario. Miren, Abraham era un descendiente directo de el que salió del diluvio. ¿Cómo se llamaba? Noé. Abraham era nieto de Noé. En ese tiempo Noé salió del arca después del diluvio y en la tierra se formó un imperio muy grande, un imperio mundial que se llamaba Babilonia. Tenía otro nombre, sí, se llamaba Babel. Y de ahí de Babel, de la torre de Babel, viene la palabra Babilonia. Y en Babel había un rey que se llamaba Nimrod. Todo eso ustedes lo encuentran en el Génesis. Por ahí, por el capítulo 10 más o menos. La cosa es que en ese tiempo, en esa gran ciudad que había sobre la tierra, donde ya se habían iniciado nuevamente los reinos grandes como Babel, como los egipcios y grandes otras culturas, de la tierra, de una de las provincias de Babel, Dios saca a Abraham y le dice: sal de entre tus parientes, sal de tu tierra y de tus parientes y vete a la tierra que yo te diré. Y Abraham no tenía hijos y tenía una esposa que era viejita y esta esposa era estéril. Entonces Abraham le creyó a Dios y Dios entonces a través de Abraham comenzó a hacer un camino de la fe. El camino de la fe de Abraham fue extraordinario porque antes de eso no había nadie que manifestara la fe del Dios vivo. O sea, Dios intervino allí, se revela a Abraham y comienza a través de Abraham una nueva raza, un nuevo pueblo, un pueblo que Dios lo bendice casi de la nada porque Abraham era estéril y Dios le da un puro hijo a Abraham. Su hijo se llama Isaac. Entonces aquí dice: Abraham engendró a Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Era el hijo de la promesa, porque Abraham en ese intertanto tuvo un problemita. Como no podía quedar embarazada su esposa estaba media aburrida con lo que pasaba y le dijo: mira, toma a mi sierva, a mi esclava, y yo te voy a dar hijos a través de ella. Y ella le mete en la cama prácticamente a Abraham, a su sierva, y su sierva quedó embarazada. Y de ahí nació otro hijo de Abraham que era Ismael. Ismael fue el primogénito de Abraham, pero ese no era el hijo de la promesa. Cuando Dios se le revela a Abraham, le dice: oye, no es a través de Ismael que yo voy a hacer algo, sino que a través de Isaac. Entonces ocurre que la mamá de Ismael, la esclava,
se vuelve media chúcara con su hijo primogénito. ¿Y qué ocurre? Que Sara, la mujer de Abraham, la corretea y la echa. Pero Dios también le dio a este hijo Ismael, le dio una promesa de vida. Pero la promesa o la línea por donde tenía que venir la bendición era a través de Isaac. Porque posteriormente a través de Isaac vendría el Señor Jesucristo. Entonces ven que aquí hay pura Biblia. Aquí en estos primeros versículos nos está hablando del Génesis. Y dice, Isaac engendró a Jacob. Jacob fue el hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamó Isaac y el otro fue Esaú. Jacob y Esaú. Jacob, o sea, Isaac engendró a Jacob y a Esaú, perdón. Y Esaú fue el primogénito. Y él fue el preferido de su padre. Él era un cazador. Él era un hombre poderoso, pero Dios escogió a Jacob. ¿Ustedes saben la historia de Jacob? Jacob quiere decir usurpador. Él era como bien pillito para sus cosas. Tenía un feo nombre. Pero él anhelaba la primogenitura porque él no era el primogénito. En cambio, Esaú no la valoró. Y como no la valoró, Jacob halló alguna gracia delante de Dios, porque Jacob usó todas sus artimañas para lograr tener la bendición de su padre y del primogénito. Y después de eso dice la Biblia que Jacob obedeció a su padre, porque su padre le dio un mandato, le dijo, ándate a donde están mis parientes y cásate con una de las hijas de mis parientes. No te metas con las cananeas. Y él obedeció. Y mientras él va en ese camino, Dios se revela a Jacob. Y Dios le cambia el nombre. Le cambia el nombre por Israel. Israel significa príncipe de Dios. Entonces, claro, Dios le cambia el nombre de usurpador a príncipe de Dios. Entonces, en el versículo 2 nomás aquí estamos viendo puro Antiguo Testamento. Entonces miren, cuando uno lee la Biblia es una referencia al Antiguo Testamento, porque sin Antiguo Testamento no tenemos a Jesucristo. Por eso es necesario entender que la base de nuestra fe radica en el Génesis. Sin el Génesis no tiene ni pie ni cabeza nuestra fe. Nuestra fe es la fe más sustentable que hay en la tierra, porque no pueden negar el rastro del pueblo hebreo. No lo pueden negar. Tanto no lo pueden negar que en estos dos versículos que estamos viendo vemos que sobre la tierra hay tres corrientes religiosas grandes en el mundo que pertenecen a los descendientes de Abraham. Una, el pueblo judío. Dos, el pueblo cristiano. Y tres, el pueblo musulmán, porque los musulmanes son los descendientes de Esaú. No de Esaú. Son los descendientes de Ismael. ¿Se acuerdan que le hablé de Ismael? Entonces no hay cómo negar a Abraham. Aunque quisieran negar la existencia de Abraham, no pueden. Imagínense, no pueden negar la existencia de Abraham, porque Abraham da muchas referencias históricas y han usado esas referencias históricas para ubicar a los demás pueblos, y Abraham existió. Lo más raro es que hay muchos que dicen que Jesucristo no existió, porque quieren negar a Jesucristo, porque la tarea fundamental del mundo es negar la obra de Dios, pero no se puede negar. Por eso nosotros debemos de amar la Escritura, debemos de amar el Antiguo Testamento, que es la base fundamental de nuestra fe, y luego debemos de indagar más en el Nuevo Testamento para que podamos nosotros
entender quién es el Hijo de Dios. Entonces, en un puro versículo, el versículo 2, dice que nos apareció Abraham, nos apareció Isaac, nos apareció Jacob, y luego nos aparece Judá. Judá fue hijo de Jacob. ¿Saben que Jacob tuvo 12 hijos? Y Judá no era el primogénito. Judá parece que era el hijo número 9 por ahí, no me recuerdo bien. Pero no era el primogénito. Pero aquí aparece Judá. Y dice, y Jacob a Judá y a sus hermanos, a los 12. Miren cómo empieza nuestra fe. Empieza así en el tiempo. Un viejito estéril. Se le da una promesa de un hijo. Dios le da un hijo. A ese hijo le salen 2 hijos. Y de esos 2 hijos, un hijo tiene 12 hijos. Y de esos 12 hijos el Señor hace 12 tribus. Y Él establece un pueblo. Cuando establece ese pueblo, Dios, el Señor lo lleva por un proceso a ese pueblo. Al pueblo de Dios lo lleva por un proceso que los lleva directamente a ser esclavos en Egipto. Los lleva a que entren en Egipto y que los egipcios los esclavicen por alrededor de 400 años antes que llegara Moisés. O sea, de Jacob hasta Moisés hay una cantidad más o menos de 400 años. Imagínense, 400 años. Y ahí aparece Moisés en ese tiempo. Entonces, aquí cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, aquí hay mucha información. Y todas estas referencias nos llevan al Nuevo Testamento, entonces, al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Cuando vemos esta genealogía, si a ustedes les gusta estudiar, si empiezan a enamorarse de la palabra de Dios, ustedes podrían buscar referencias. ¿Quién era Jacob? Y usted va a la Biblia y empieza a buscar. Oh, Jacob hizo esto, hizo esto, hizo esto. Increíble, hay una historia maravillosa de Jacob. Si usted va a ver a Abraham, Abraham cometió muchos errores, Jacob también. Pero la Biblia nos va contando de cómo fue su fe. Y cuando usted la va leyendo, va diciendo, oye, esto no es tan diferente a lo que me pasa a mí. Estos hombres eran igual que yo. Por eso que la Biblia dice que eran hombres sujetos a pasiones. ¿Cierto? Amén. Igual que nosotros. Entonces, ¿quiere decir algo? No quiere decir nada. Bueno, entonces, el versículo 3, mira, antes de pasar al versículo 3, ¿qué les ha parecido hasta aquí? ¿Pueden hablar? ¿O alguna pregunta, alguna duda? No, que para mí por lo menos queda más claro de dónde viene la genealogía, porque no la entendía, no sabía. Por más que la leía, me aburría ver la genealogía de los antepasados. No lo entendía. Y ahora me queda más claro, puedo entender un poco más que Abraham igual engendró a Isaac, lo tenía claro, pero no así como tú lo estás explicando, como para saber de dónde viene el rey David o viene Jesucristo después. Claro. Esto es toda una línea genealógica, es una línea en el tiempo en que Dios empieza a ir, como que Dios va así como en curvas, nunca viene directo de todos los primogénitos, sino que, miren, vamos a seguir leyendo más arriba y van a aparecer personas en esta genealogía que incluso no eran judías ni eran hebreas, algunos de ellos fueron extranjeros. Y eso es lo que nos muestra Mateo. Soco, ¿alguna pregunta o alguna cosa que quieras decir? No, es que como más estaba leyendo, es como que te resume todo lo que he leído yo del Antiguo Testamento, donde sale Abraham, toda la descendencia, porque igual es muy largo desde que empieza desde Noé hacia
hasta Jacob, después cuando hasta que llegan a la Torre de Babel, igual Babilonia, todo eso, igual es como que más corto, te hace llevarse mucho más para atrás igual. Claro, claro. De hecho hay otra genealogía también que es bien interesante, la que nos muestra los otros evangelios, pero cuando uno lee la Biblia, uno tiene que detenerse porque todo lo que está puesto ahí está puesto por algo, pero a veces no tenemos la revelación. Por eso la Biblia se lee meditándola en oración. Uno tiene que orar, pedirle al Señor, Señor, guíeme, muéstreme, enséñeme. Y Dios te va a ir acumulando de su presencia y nos va a ir mostrando. Porque esto que yo les estoy hablando son perlas lindas de Dios que nos da a nosotros para entender el mundo espiritual. Porque el ser más ordenado de la tierra es Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Fíjense bien, llamó a un viejito que no lo conocía a nadie. ¿Pero qué creyó? Con una esposa estéril. Y él honró su fe. ¿Me entienden? Después le dio un hijo. Y a ese hijo le dio 2 hijos que se peleaban, que eran medio rebeldes, que eran ahí, pero Dios hizo la obra en ellos. Y esa pincelada es la que queda en nosotros. Nosotros no somos los mejores, pero el que hace la obra en nosotros es el Señor, el Espíritu de Dios, y Él nos va transformando y nos va capacitando y va tomando a quien quiere. Él hace el llamado a todo el mundo, pero hay gente que ni siquiera pone el oído al Señor, ni siquiera dice, oh, el Señor. No, la gente hoy en día no quiere saber del Señor. Pero bienaventurados somos nosotros, junto con ustedes, que estamos poniendo atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra razón de ser. Entonces, mire, vamos a ir al versículo 3. En el versículo 3, Judá, que era el nieto de Jacob, o sea, el hijo de Jacob, engendró a Tamar. Dice, a Tamar, engendró de Tamar, o sea, de Tamar, a Fares y a Sara. Miren, cuando dice engendró de Tamar, ahí hay otra historia. Si ustedes quieren saber quién fue Tamar, se van a dar cuenta que Tamar fue la nuera de Judá. Ahí hay un cagüín. Resulta de que Judá tenía hijos y estos hijos hicieron lo malo. Cada vez que ellos tenían que procrear, ellos, dice que en las partes sexuales ellos pecaban y Dios les quitó la vida a 2 de los hijos que se casaron con la misma mujer y le quedaba un hijo pequeño, pero este hijo pequeño empezó a crecer, y la nuera estaba esperando que le dieran nuevamente al tercer hijo, porque por ley se hacía eso, y Judá no se la dio. Entonces, ¿qué hizo la nuera? La nuera se cubrió, se puso perfume, se puso bonita y le salió al encuentro como una prostituta. Cubierta, como una prostituta, lo sedujo y se acostó con él. Y ella quedó embarazada. Entonces, cuando la iban a apedrear a ella por ser pecadora, ella dice, estas cosas que me dejó el hombre que estuvo conmigo de él son estas cosas. Y cuando se las muestra se da cuenta que son de Judá, y Judá dice, esta mujer es más santa que yo, dice, aquí el pecador soy yo. Desde ahí, desde esa relación, nace Fares, el hombre que sale aquí, ¿ven? O sea, Dios permitió en algún momento que desde ahí, desde una relación incestuosa, de pecado, incluso desde ahí viniera Jesucristo. Fíjense bien. Entonces el Señor no hace acepción de personas. Entonces dice, Fares engendró a Esrom, y Esrom
a Aram. Y Aram engendró a Abinadab, y Abinadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Ahora, si ustedes me preguntan quiénes son estos personajes, yo no me he dado el tiempo de estudiarlo a profundidad, pero si ustedes quisieran, yo creo que aquí uno puede encontrar mucha riqueza. Pero Salmón engendró de Rahab. Mire, escúchenme bien, el versículo 5, aquí hay algún misterio. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Saben ustedes quién fue Rahab? Miren, en el tiempo de Josué, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y derribaron los muros de Jericó, fue así, ¿cierto? Sí. El Señor, Josué mandó 2 espías a que entraran a Jericó. Y estos 2 espías fueron resguardados por una ramera, una prostituta. Ella los escondió. Entonces ellos hicieron un juramento con ella. Le dijeron, el Señor va a entregar esta ciudad en nuestras manos y a ti te vamos a resguardar por ayudarnos. Entonces ella vivía ahí en el muro y ahí tenía su ventanita y ella puso una señal ahí en esa ventanita, una señal de un paño rojo, una tela roja. Entonces cuando fueron derribados los muros, el pueblo de Israel, que había hecho un juramento con ella, que todos los que estuvieran ahí, en su casa, serían salvos, no les harían daño. Entonces, ellos cumplieron, y uno de los hombres de aquí del pueblo de Israel, que se llamaba Salmón, se casó con Rahab. O sea, Rahab dejó de ser ramera, escúchenme bien, dejó de ser ramera para ahora ser esposa y ser una de las antepasadas por donde vino Jesucristo. Miren qué lindo. Miren qué maravilloso lo que pasa aquí. Y así la Biblia va metiéndonos, ¿ven? Va metiéndolo en las historias. Ahora ya con esta historia vamos llegando hasta el libro de Josué y en la caída de los muros de Jericó, en el versículo 5. Y Boz engendró de Ruth. O sea, ¿quién fue Ruth? Y ustedes saben quién fue Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Aquí aparece el libro de Ruth. Yo les quiero dejar como tarea, para que ustedes la anoten, para la próxima semana, que se lean el libro de Ruth. El libro de Ruth está en el Antiguo Testamento y un libro cortito. Ahí sale la historia de Ruth. Entonces, una tarea, léanse el libro de Ruth, porque la historia es muy bonita. Entonces, dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Miren, Isaí era el papá del rey David. Isaí era el papá del rey David. O sea, la Biblia ahora nos hace saltar desde el libro de los jueces, de Ruth, que Ruth está más o menos en el periodo del libro de los jueces, nos hace saltar hasta el libro de Samuel, porque en Samuel aparece la historia de David. ¿Se fijan cómo la Biblia va avanzando aquí en esta genealogía? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces ya llegamos aquí en estos primeros 6 versículos a el libro de Samuel, porque en el libro de Samuel sale la historia de el rey David. O sea, la Biblia nos hace pasar, para que ustedes tengan una idea, desde el Génesis
hasta el libro de Samuel en el versículo 6. Y dice, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer Urías. Miren, Salomón, que vino a ser el rey más grande y sabio que ha habido en la tierra, nació de un pecado de David. David había mandado a matar al esposo de su mamá. ¿O no? No estoy seguro. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Urías. De Urías. Sí, porque yo le pregunto a la Irene para ver si es que está atenta. Porque aquí no dice nada, pero quiero que hable un poquito. Ahí para que hable alguna cosa. ¿Qué le ha parecido hasta aquí? Bueno. Una preguntita. Sí. Partícipe a la Silvana igual, para que aprenda, porque también no sabe nada. No, si la Silvana está escuchando, mamá. La Silvana está ahí escuchando. Preguntita a ella igual. Sí, no, pero... no, Silvana, no mováis la cabeza si tenéis que participar de esta clase, porque aquí nadie es menos que nadie. Tú eres igual que todos, ¿no? Así que también tenéis que pescar la Biblia y ir leyendo con nosotros. Entonces, ¿qué le parece, nene? Yo he leído un poquito el libro de David y veo que todo tiene un propósito. Y como decía Abel, uno piensa que la genealogía donde venía Jesucristo tiene que ser como de puras personas perfectas o de puras personas así como consagradas, pero el propósito del Señor es con los que le creen más que nada. Y aquí son todas historias que conocieron al Señor, estas personas que tuvieron una experiencia con Dios, aunque empezó mal, pero terminó bien, porque Dios se involucró con ellos. Y eso es lo lindo de que uno puede decir, pucha, yo también podría conocer más de Dios a pesar de cómo soy. Y Dios puede cambiar mi realidad. Y eso, por eso esto está escrito aquí hace tantos años para nosotros aprender. Así que para todo es tiempo, para todo hay tiempo de saber algo nuevo. Así que hay que aprovechar nomás. Yo estoy súper aquí inspirada, estoy tomando apuntes. Miren, bueno, Silvana, si está por ahí, no que no se corra la Silvana. Chiquillo, Pedro, ¿qué te ha parecido hasta aquí? Interesante, porque hay libros que todavía no he leído y me quedó la duda. Claro, miren, ¿por qué les di de tarea, Silvana? Quiero también que tú lo leas el libro de Ruth. El libro de Ruth es cortito, es bonita la historia. Cuando uno lee esa historia, uno se da cuenta que ahí hay algo maravilloso. Entonces, mire, mediante esta forma en que yo les vengo explicando, el Señor les está enseñando la Biblia, les está enseñando Biblia, nos está enseñando Biblia y nos está haciendo partícipe de la historia bíblica. Porque leer a veces uno lee la Biblia y uno avanza y avanza, pero la gente no entiende. Esta es la base. Entonces, fíjense bien, ya llegamos al rey Salomón, que había sido mujer de Urías, el versículo 6. El 7 dice, Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Todo eso fueron reyes. En el versículo 7 nos muestra a los reyes de Judá. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y a Amón a Josías. Y Josías engendró a Joconías y sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Y de aquí la Biblia nos lleva a la deportación de Babilonia. Cuando dice deportación, hay una referencia a la deportación para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es deportación? Deportación es cuando vino el rey de Babilonia y
se llevó cautivo a los que estaban en Jerusalén y se los llevó a otra provincia como esclavos y se los llevaron a Babilonia. Y eso fue porque el Señor en ese tiempo había levantado a Jeremías, a Isaías y a varios profetas que también están en la... O sea, con este versículo ya estamos avanzando hasta el profeta Isaías, el profeta Jeremías y varios otros profetas pequeños que habían allí, los libros que ellos le decían al pueblo: el Señor va a traer juicio si nosotros hacemos lo malo. El Señor va a hacer juicio contra este pueblo. Entonces Jeremías fue uno de los profetas que conoció al rey Nabucodonosor, y el profeta Daniel, para que ustedes tengan en cuenta, hay un libro profético que se llama el libro de Daniel. Ese libro profético fue escrito en Babilonia. Él era de los deportados a Babilonia. O sea, aquí la Biblia nos está hablando de los procesos y también de los parientes desde Jesucristo hasta acá. Fíjense qué interesante. Entonces, claro, uno no les voy a pedir que se lean el libro de Daniel, porque el libro de Daniel se parece mucho al libro de Apocalipsis, tiene mucha simbología. Pero eso lo vamos a leer más adelante. Pero ahora yo les estoy dando pinceladas. Entonces, fíjense bien, aquí sale una lista de varios reyes, varios de estos en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 9, fueron los reyes que salen en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. Por eso que están esos libros ahí, ¿se fijan? Por eso que están ahí. Y por eso que el Nuevo Testamento empieza a darnos esta base. Y Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia, dice. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel. O sea, Zorobabel es otro personaje que sale en otro libro. No es Crónica. Él está en el libro... ¿De los profetas? No, no. Ya, le vamos a dar una tarea a la Irene porque no sabe. Va a tener que buscar el libro. La Irene va a tener que buscar este libro. Yo no sé si ustedes quieren anotar esa tarea, pero la Irene tiene que anotar... ¿Dónde aparece Zorobabel? ¿Dónde aparece Zorobabel y quién fue Zorobabel? Si quieren, anoten esa tarea también, porque no es difícil. ¿Quién fue Zorobabel y en qué libro aparece su historia? Después dice, y Zorobabel en el versículo 13, Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliú. El versículo 15. Léelo, Irene, por favor. Eliú fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. Esposo de María. Aquí llegamos ya hasta Jesucristo. Oigan, y si nos ponemos a ver desde Abraham hasta Jesucristo, ¿cuántos años pasaron? Pasaron siglos y siglos. O sea, en el capítulo 1 están escritos siglos y siglos hasta llegar a Jesucristo. Fíjense bien, qué increíble. Así hace el Señor. Y Dios tiene toda esa paciencia para hablarnos de esa manera a nosotros. Entonces,
Y el versículo 7 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el capítulo 17, porque saben, lo que hemos hablado ahora va a hacerle a usted andar ahí el cerebro, y Dios va a empezar a mostrarle ciertas cosas. Ustedes van a comenzar a entender cosas que no entendían solamente en esto que hemos leído, porque aquí hay una aclaratoria de muchas cosas. Primero, de que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios con cada vida que viene a la tierra tiene un propósito. Dios tiene un propósito con Silvana. Dios tiene un propósito con Pedro. Dios tiene un propósito con Margarita. Dios tiene un propósito con Irene y conmigo. Dios tiene un propósito con las personas. Dios tiene un propósito con todos nosotros. Dios nos muestra que estos hombres eran imperfectos. Entre ellos habían algunos que tenían grandes pecados como ser prostituta. Otros que David mató un hombre y le quitó el hombre a la esposa, y de ahí viene un hijo, el mayor rey de la historia. Y así nos muestra la Biblia que desde allí, desde todo eso, viene Jesucristo. Entonces, la perfección. Jesucristo fue como escondido en medio de toda esta genealogía para que el enemigo no pudiera truncar, porque Dios tenía que hacer algo. Quizás sobre la tierra había hombres muy correctos, pero Dios no escogió a los más correctos. ¿Se fijan? Dios no escogió a los más correctos. Dios, cuando quiere hacer algo, Él escoge a ¿quién? Dice la Biblia. A lo vil y a lo menospreciado del mundo que escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. A eso escogió Dios. Dios por eso hace el llamado a todos aquellos que le aman, a todos los que ponen oído. Y cuando pones tú el oído al Señor, Dios hace la obra. Dios hace la obra y hace un cambio, hace una cosa tremenda. Dios sacó a David, por ejemplo, de ser un simple pastor de ovejas para convertirlo en el rey de Israel. Dios sacó una prostituta de un pueblo que iba a ser exterminado para convertirla en una esposa, en una mujer de honra. ¿Te fijan? Entonces Dios hace todo eso. ¿Qué le apareció hasta aquí? Bueno, quedo con ganas de aprender más, de que me quede. No, se le va a quedar, le va a quedar. Tengo intención de escudriñar lo que se habló para poder entender un poco más. Claro, mire, si usted ahora puede ir al Génesis, va a empezar a leer desde Abraham, puede leerse, ustedes pueden ir al Génesis capítulo 10, empieza la historia de Abraham, o antes, un poquito antes, y ahí puede leer la historia de Abraham, pero que ahí ahora se nos abre la mente, porque ahora vamos a entender, Abraham, Jacob, Isaac, Judá. Entonces, por ejemplo, Ruth, el libro de Ruth. ¿Por qué estaba el libro de Ruth? Yo siempre me pregunté, ¿por qué está el libro de Ruth en la Biblia? Claro, nunca nadie me lo explicó. Esto que estoy hablando ahora me lo enseñó el Señor a mí. Pero nadie me hizo un estudio como este. Entonces yo siempre algo que una niña criada para servir a los egipcios, a los dioses egipcios, pero conoció a un hebreo y ese hebreo le empezó a enseñar que había un Dios vivo al cual no le gustaban los sacrificios, mucho menos de niños,
ni de seres humanos. Y a ella como que eso le despertó curiosidad y empezó a tener sed de conocer de la rama de los hebreos. Al final se enamoró del joven, pero para ello igual pasó bastantes calamidades porque ella tenía confusión entre de lo que ella estaba sirviendo a lo que ella estaba conociendo, que era la rama hebrea. Claro. Que ya estaban conociendo de parte de Jesucristo. Hubo ella inquietud. Y a la final fue desalojada, deshonrada por parte de los egipcios porque ella se estaba enamorando de un hebreo. Al menos eso es lo que yo entiendo. Claro, lo que pasa, miren, a veces nosotros, mire, ¿qué pasa en el mundo? A veces el mundo para la Semana Santa nos pone películas cristianas, que nosotros creemos que son películas cristianas, y a veces nos cambian las historias. Yo le recomiendo que lea el libro de Ruth. Ahí se le va a abrir más lo que usted no está mal, lo que me está diciendo, pero ahí se le va a abrir mucho más entendimiento al leer el libro. Cuando lo lea el libro de Ruth, pídale al Señor en oración, dígale: Señor, cosas que yo no entiendo, me cuesta leer. Pídale primero y empiece a leerlo. Y se va a dar cuenta de cosas que hay ahí que se parecen, pero que no son igual a las películas. Las películas que nos muestra la tele a veces le ponen mucha cosecha de sus cosas. Entonces, mire, el afán que tiene Hollywood y el cine es alejarnos de la verdad de Dios. Por eso que Dios se deja hallar por aquellos que le buscan, por aquellos que claman, por aquellos que le sirven. Entonces, la única manera de hacerlo es teniendo comunión en la oración y lectura. Si usted leyó algo y no le quedó, vuelva a leerlo, vuelva atrás y lo lee, anótelo. Hay una forma de aprender la Biblia que usted puede ir copiando. El capítulo 1 lo copia todo en una hoja. Capítulo 2 y después si quiere lo lee. Y así hay gente que se aprende la Biblia. Y va quedando. Mientras más uno va leyendo, más va quedando. Pero a esto hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle amor, hay que dedicarle. Nunca nos va a quedar la palabra de Dios viendo una película. ¿Sabe cómo nos va a quedar la palabra de Dios? Leyéndola en oración y buscando su presencia, en clamor, buscando su misericordia. Y así vamos a distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Alguna cosa, Silvana? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, estoy clarita. Sí, con duda de leer un poquito para entender un poco más. Ya. ¿Pero ha sido claro hasta aquí o no? Sí. Qué bueno. Una cosa, me confundí. No era Ruth, era Esther. Es que... Mamá, sí. Mami, a usted se le confundió la película de Esther con la película de Ruth, porque me pero está bien, pero mire, para que vea usted, pero mire, no, pero bueno, pues eso se aprende. Sí, pues. Pedro, ¿alguna pregunta, alguna acotación? Se me fue. Espera que me acuerde de la pregunta. Ya, pues. ¿Y la Irene? No, ahora sí. La Silvana dice de leer, pero mi pregunta es ella para leerlo, ¿de dónde debería empezar? ¿Desde Génesis o desde Mateo ya para que... No, desde Mateo. Léete desde Mateo. Mira, mientras más vamos estudiando el Nuevo Testamento, van a ir surgiendo preguntas. ¿De dónde es que nació? ¿De dónde es que vino? Por eso yo se los estoy mostrando. Pero una persona debiera empezar a leer desde el Evangelio, desde la salvación del Señor.
Y de ahí después empezar a ver cuáles son las bases de la fe, porque yo les estoy presentando a través de esto las bases sólidas de la fe. Pero lo que hay que incurrir es en Jesucristo, en el Señor, a quien que nosotros le hemos entregado nuestra vida, porque Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y es el que nos da salvación. Entonces desde ahí, hay que leer desde Mateo. Todo el libro de Mateo, todos los evangelios y todo de ahí para adelante, ir leyendo, hasta que después uno solito va a ir al Antiguo Testamento a ver la vida de Abraham, a ver la vida de Isaac, de Jacob, así, de a poquito. Entonces, así hay que hacerlo. ¿Irene, alguna pregunta? Hágase para acá para que la vean aquí. No sabe. No sé, me dio pánico escénico. Bueno. Hay algo. Lo que pasa es que las tareas que nosotros tenemos aquí nos sirven mucho porque es como estar en el colegio. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia en el colegio. Y esto que se presione algo para aprenderlo nos ayuda mucho. Porque a veces, como dijo Pedro, uno lee, va estudiando, pero cuando es una tarea, uno como que igual le pone más presión y quiere igual al profesor, en este caso a Abel o a uno mismo, entender lo que está leyendo, comprenderlo porque va a tener que exponerlo. Entonces a veces no entendemos, pero cuando es tarea uno dice, pucha, ¿qué es lo que puedo sacar de esto? ¿Qué es lo que entendí? Pero igual aquí, cuando nosotros tenemos una tarea y la traemos a la clase, nunca hay que dejarse con la duda dentro, porque porque la Biblia tiene palabras que no usamos nosotros. Sea cual sea la duda, hay que preguntarla y dar un poquito a la pausa y decir, ¿sabe? Esta parte no sé, no la entiendo. Sí. Porque pasa mucho. Y no hay que tener miedo de preguntar. En las preguntas se aprende. Uh-huh. Hay que preguntar nomás. Y si hay cosas que yo no sé, te voy a decir que yo no sé, porque yo no todo me lo sé. Las cosas que yo sé, el Señor me las ha ido enseñando, pero hay cosas que no me ha enseñado tampoco. Entonces, porque el mucho saber también trae algunas complicaciones. Dios nos va dando, o sea, de acuerdo a lo que vamos creciendo. Amén. Con medida. Sí, Dios en su misericordia nos da de tal manera que nosotros no nos perdamos, que nosotros no nos descarriemos, que no nos entre orgullo, que no nos entre soberbia, porque Dios va a empezar a trabajar a través de nosotros aquí en esto. Cada vez que leamos la palabra, vamos a ir viendo que tenemos varias cosas malitas dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A poner por práctica lo que nos enseña la palabra. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración para ya terminar? ¿La tarea entonces cuál es? ¿Leer el libro de Ruth? Digan la tarea. Irene quiere ayudar aquí a decir cuáles son las tareas entonces. La tarea entonces va a ser leer el libro de Ruth, que es bien cortito. Y yo creo que vamos a tener que leerla 2 veces porque son harta información, pero es cortita. Bueno, y la tarea mía, parte de esa, es ver lo que es Zorobabel y quién es y dónde está. Pero también pueden hacer esa tarea ustedes. Si quieren buscar. No hay problema. ¿Quién es Zorobabel y dónde está? ¿Y en qué libro está de la Biblia donde se habla de él? Y ahí se van a ir dando cuenta. Y es solamente para ir, porque si yo les dijera, mire, busquen todos estos personajes, yo creo que todos estos personajes se encuentran en la Biblia. Pero, ¿para qué vamos a hacer tan pesada la clase si esto es solamente una manera de mostrarles las riquezas que hay en pequeños versículos? Hay mucha riqueza, en cada versículo hay una riqueza. Todo está puesto ahí por un motivo. Por eso que Jesús dijo que ni una coma, ni una tilde se le puede quitar. El que le añada o el que le quite tendrá castigo. Bueno, la palabra de Dios en ese tiempo estaba escrita tanto en
hebreo como en arameo, y ahí se usan mucho las comas, mucho las tildes, pero nada de eso se le puede sacar, porque en el hebreo una coma que se le saque o una tilde, el significado cambia completamente. De eso se refiere. Nosotros no debemos de cambiarle el significado a la palabra de Dios, debemos de digerirla tal cual es. No nos gusta, pero así es. Nos acusa la palabra, pero así es. La Biblia nos dice que estamos en pecado y de ahí no podemos salir. Lo único que podemos hacer es decir, Señor, perdone mi pecado y cambiar nuestra conducta. De eso se trata. Ya que el Señor nos bendiga, entonces vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir a Pedrito que haga una oración cortita. ¿Te atreves, Pedro? ¿Cómo término? Sí, haga una oración de término entonces para que ya nos despidamos y demos gracias al Señor por esta oración, por este estudio. Ya, amadísimo Señor, buen Padre celestial, vamos a tu presencia, Señor amado, dándote gracias, Señor, por este día, Señor, dándote gracias por salud, Señor, y por el alimento, por el hermano. También, Señor, agradecemos de este estudio, Señor, para poder aprender de tu